Muy buenas noches. ¿Cómo están? Reconocemos que nos falta mucho para ser un gran trabajador, pero agradecemos a Lili su misericordia con los errores que todavía tenemos, que son muchos. En la noche de hoy, esta noche un tanto fría, un tanto lluviosa, que también de cierta manera pone a prueba el hecho de llegar al centro espírita, ¿no es así? De cierta manera nos pone a prueba el hecho de no quedarnos en la casa, pensar en el tráfico, pensar de pronto en la posibilidad de mojarnos, sino de poder venir, no por escuchar a alguien que se pare aquí delante, ¿no? Sino por empezar a interiorizar más a Jesús, labor que a todos nos corresponde en gran medida. Y es la razón por la cual nos encontramos aquí en este planeta, por esa necesidad que tenemos de interiorizar a Jesús. Y es en esta noche que nos corresponde hablar acerca de quien pudiéramos decir con total seguridad es un gran trabajador de Jesús. Vasto ha sido el camino de la criatura humana y del ser humano a lo largo de la historia. Se estima que aproximadamente el ser humano cuenta con más de 4.2 millones de años desde que el primer bípedo, el Australopithecus anamensis, caminara por primera vez en Etiopía. Desde aquel momento se estima para la ciencia que la evolución dejó el simio de caminar en 4 patas para comenzar a erguirse en dirección a horizontes más altos, mientras que hoy, más de 4 millones de años después, nosotros, bípedos, buscamos erguirnos en dirección a Dios sin lograrlo aún como deberíamos. Desde aquel entonces comenzó una carrera desenfrenada en el entonces muy incipiente cerebro, si se le pudiera decir así, de este ser bípedo, que comenzó a querer entender paulatinamente lo que lo rodeaba, el contexto en el que vivía, las cosas que no lograba comprender, y poco a poco, a través de los siglos, con esto se fue desarrollando la construcción de la cultura misma que hoy conocemos. Si nos vamos un poco hacia atrás, podremos ver entonces que cuando la criatura humana no lograba poder entender algún fenómeno, creaba para él mitos y leyendas fantasiosas en su gran mayoría, que hoy podemos constatar, pero que en aquel momento parecían totalmente plausibles, totalmente reales. La criatura humana entonces se dio cuenta que cuando la lluvia, como en la tarde de hoy, caía fuertemente, debía esto deberse a una divinidad, a una deidad que era la que lo proveía. La Grecia antigua, Roma y tantos otros imperios se poblaron de dioses, algunos amorosos y afectivos que vivían en el Olimpo y otros tantos vengativos que habitaban las profundidades del Tártaro. Todo era una construcción del ser humano por poder comprender los fenómenos que no lograba entender en aquel momento. El rayo, el fuego, la guerra, los diferentes fenómenos, aún el conocimiento mismo, eran todos atribuidos a mitos y leyendas en aquel instante. Poco a poco la cultura continuó construyéndose. Con esta construcción, llegó entonces a los albores de la ciencia. En China, distante de nuestra locación, se comenzaba a descubrir la pólvora. Y ya, para muchos, estos descubrimientos de algunos alquimistas, de algunos científicos, entre comillas, de aquel instante, se consideraban magia negra para otros que todavía seguían aferrados a estos mitos. No obstante, la ciencia no se detuvo allí y decidió seguir su carrera rápidamente para continuar evolucionando
hasta lo que hoy conocemos. Hace algunos años pudimos evidenciar cómo se decodificaba el genoma humano. Posteriormente hemos visto cirugías que eran impensables, que hoy se realizan con la mayor naturalidad. Hoy se piensa entonces en alargar la vida humana, en la longevidad. Porque cuando antes, en la Grecia antigua, en Roma y en estos imperios vastos, una persona longeva llegaba por mucho a los 40 años, hoy se busca cómo pasar de los 100 años. Porque los avances médicos, las vacunas, los medicamentos, la penicilina, entre otros, han permitido que muchas enfermedades hayan cedido lugar que antes eran incurables. Y hoy, cuando la ciencia entonces ya no se pareciera conformarse con hacer cirugías impensables, con la tecnología que busca penetrar el cuerpo humano para poder hacer cirugías no invasivas, y se conoce todo un mundo dentro del microscopio, pero también se vislumbra todo un mundo en el telescopio. Y hace solamente algunas semanas, muchos veíamos emocionados el lanzamiento de Artemis. La primera misión que busca llevar nuevamente a la criatura humana al satélite lunar. Comprendiendo esto, que no somos seres exclusivamente de un mundo únicamente habitado, sino abriendo ya los horizontes para nuevas formas de vida. No nos referimos, claro está, a enanitos verdes ni nada de eso, pero sí nos referimos a diferentes estados de la vida, en diferentes estados evolutivos y también con diferentes modificaciones espirituales, algunas menores al planeta que habitamos y otras mucho mayores en diferentes mundos, como lo establece la escala de los mundos, por arrancar ver en el libro de los Espíritus. La filosofía, por su parte, trata de hacer lo que le corresponde, mientras que la ciencia avanza. La filosofía busca respuestas profundas, y mientras que la ciencia trata de ir al espacio, la filosofía trata de ir al interior del ser humano, pero no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista del ser, tratando de comprender el porqué de nuestra existencia. Y es por eso que desde la antigüedad muchas corrientes buscaban expresar que el ser humano, nosotros los que aquí nos encontramos, estábamos en este planeta solamente para el placer, que solamente era una cultura a la materialidad. Pseudo-religiones más nuevas dicen que Jesús ya pagó todos nuestros pecados en la cruz, y por eso hoy nosotros podemos pecar todo cuanto queramos, porque Jesús ya lavó todos nuestros pecados. Y la filosofía, no obstante, busca entender no solamente el porqué de nuestra existencia desde la antigüedad, sino el porqué hoy y el porqué y cómo será ese mañana. Lamentablemente quedándose sesgada con el fenómeno biológico de la muerte, al cual aún muchas corrientes filosóficas no logran traspasar. Lo máximo que se pudo hacer a este respecto fue concebir el mundo de las ideas, el mundo que existe antes y del cual todos provenimos, y que algunas corrientes aún no aceptan, pero que basta con mirar a los niños pequeños para darnos cuenta que muchas de las cosas que ellos hacen no pueden ser aprendidas en tan solo unos años de edad. Hoy al mediodía me encontraba almorzando con mi hija de 2 años y medio, y es fanática de las papas a la francesa. No sé si será solamente ella, pero he visto que la mayoría de los niños son fanáticos de las papas a la francesa. Y aquí va mi niño de saborear para adelante. Y habíamos ordenado el almuerzo y teníamos pollo, teníamos papas a la francesa, y habíamos colocado el recipiente de las papas tapado para que ella no lo viera, y el pollo abierto, buscando que comiera la proteína. Y se cogió un pedacito de pollo, se lo echó a la boca y después me dijo: papi, papas. ¿Dónde hay hija? Allá. Y yo, una papa y un pollo, ¿vale? Vamos, uno y uno. Bueno,
comió así por un tiempo hasta que llegó el momento en donde no quiso más papas, no quiso más pollo. Yo, papi, más papas. Entonces le di una, se la cogí yo y se la largué. Yo no, Amelia la cogió. Le largué, cuando le largué, cogió la mano y cogió varias así y. Yo me quedé mirando a mi esposa y después los dos conversábamos y decíamos, comportamiento no lo ha aprendido ninguno. El raciocinio que ella con 2 años y medio tiene que hacer para darse cuenta que si yo se la doy le puedo dar solo uno, pero si ella la coge puede hacer trampa entre comillas y coger más. No lo ha aprendido en la casa. No está todavía en ningún colegio. ¿De dónde viene entonces? Porque es un pensamiento y un raciocinio que hay que hacer para poder decirme, no, devuélvela que yo las voy a coger. Y eso nos hace recordar entonces ese mundo de las ideas. Pero nosotros preferimos todavía quedarnos en las fantasías, en los mitos antiguos, en las cosas, en las creencias anteriores. Recuerdo que hace unos años, unas personas que conozco tuvieron un impasse en el que uno de los miembros de la familia, podríamos decir que desencarnó por unos minutos, o mejor, murió por unos minutos, en pleno 31 de diciembre a las 12 de la noche. Y después de las maniobras lo lograron resucitar y todo lo demás, lo llevaron a la clínica. Él, alcohólico, había sufrido un coma etílico. Y el médico lo revisó, hipertenso además, llevaba todo el día tomando, y se empezó a desvanecer y ¡pum! Se fue. Tomaron pulso, había un médico en la familia en ese momento, ido totalmente, y al final logró reanimarlo. Y hoy yo converso con esas personas que conozco y me dicen, ahorita para el 31 no nos podemos poner de negro, porque el día que eso pasó, habían varios vestidos de negro y por eso fue que ocurrió. No ocurrió por el alcohol, por la hipertensión, por nada, no, ocurrió porque habían varios vestidos de negro. Entonces nadie se puede poner de negro el 31. Demostrando estos dos ejemplos que acabamos de poner, la herencia atávica que traemos de los mitos y leyendas que veníamos hablando, que yo sé que para algunos es un poco denso y por eso lo simplificamos así, y también de ese mundo de las ideas del cual todos provenimos según la filosofía, que hoy sabemos que no es más que el mundo espiritual. Ahora, en todo ese interín, en todos esos mecanismos de evolución, la ciencia ha avanzado de manera prolífera. La filosofía igualmente. No obstante, y a pesar, como dicen los espíritus, de las disputas que tenemos a niveles científicos y de conocimiento, aún carecemos de las disputas para transformarnos moralmente, para ser mejores seres humanos, para moralizarnos. Y es por eso que recordamos entonces a Martin Luther King Jr. cuando dijo, hemos aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces, pero hemos aprendido el sencillo arte de amarnos como hermanos. Porque la ciencia, la filosofía ha crecido desde los albores iniciales, pero no de igual proporción la moralización del ser humano. Por eso Jesús fue la respuesta clara y contundente que los espíritus dieron a Kardec en la cuestión 625 del libro de los espíritus, cuando él los interrogó cuál es el modelo y guía que Dios ha entregado a la humanidad. Y los espíritus respondieron, ven a Jesús. En la traducción española de España, o para nosotros, en el original del francés, Jesús. La respuesta más sucinta del libro de los espíritus, pero también de una profundidad sin igual. Porque cuando nosotros entendemos que crecemos filosóficamente, crecemos científicamente, sin embargo moralmente aún nos falta continuar creciendo, es cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús, en su infinito amor, permite enviarnos constantemente ejemplos de seres, de espíritus que puedan venir a recordarnos el camino
que Él ya nos trazó. Ese camino que Él nos invitó hace más de 2000 años a caminar junto a Él, pero que quizás muchos en aquel momento o tiempo después dijimos, no, prefiero otra cosa. Y por eso Jesús nos envía distintos ejemplos que nosotros, las personas que habitamos en el planeta, comúnmente denominamos de santos. Denominamos de personas que tenían un nivel evolutivo tan alto que simplemente podemos decir eran santos que hacían milagros. Ante la carencia del lenguaje y la incomprensión también, que nosotros también podemos alcanzar este nivel si optamos por seguir a Jesús sinceramente. Y fuera ese precisamente el caso de un hombre que naciera en 1195 en Lisboa, Portugal, de nombre Fernando Martins de Boas. Este hombre, que naciera en 1195, como ya dijimos, naciera en una Lisboa que era mixta, una Lisboa que estaba compuesta por muchas culturas en aquel momento, dadas las condiciones políticas y sociales que se vivían en ese entonces. Adicional a esto, él era el hijo de una familia que tenía ciertas comodidades, ya que su padre era caballero al servicio del rey Alfonso I, y esto les proporcionaba ciertas condiciones financieras. La educación en aquel momento se encontraba a cargo de la iglesia. Solamente era podido entregar esta educación a personas que estuviesen de acuerdo con la iglesia. Recordemos entonces que en aquel momento el contexto histórico de la iglesia y del mundo mismo era muy diferente al que hoy conocemos. A pesar de que este niño desde temprana edad mostró diferentes virtudes para diferentes artes, gustaba mucho de cantar y lo hacía de una manera maravillosa, para la filosofía sentía un gusto especial por la teología, por Jesús, por entregarse a Dios. A pesar de que en su familia había las condiciones para que él eligiera cuanto quisiera, él no. Él decidía entregarse a Dios constantemente. Su familia le decía que para acá y él no, para Dios. Constantemente. Hasta que en 1211 él se integra al convento, al monasterio de los agustinianos que había allí en Lisboa. Allí empezó a dar sus primeros pasos en dirección a Jesús, con un corazón devoto, pero que sin embargo no lograba casar plenamente con este lugar. Algunos historiadores establecen incluso que eso se debía a que su familia, que vivía mismo en Portugal, en Lisboa, trataba constantemente con su amplio patrimonio de obstaculizar todo para que él saliera de esta vida religiosa. Otros historiadores difieren de esto, estableciendo que no se debía a eso, sino que el corazón de este futuro santo, como lo conocería la historia, era un corazón que no estaba de acuerdo con las licencias morales que se permitían los monjes y los frailes que allí vivían. Y dándose cuenta de esto, decidió tan solo un año después, en 1212, pedir que lo mudaran a Coimbra, al convento de Santa Cruz de Coimbra, en donde él creía que podría estar mejor. Allí profundizó sus estudios en teología, en filosofía, en canto, participó de corales, entre otros. No obstante, como ya dijimos, Europa en aquel momento se encontraba en fuego. Hacía ya varios años que habían iniciado las cruzadas y esto estaba desangrando completamente las arcas de la iglesia. Miles de personas morían literalmente acribilladas con la consigna de ir a rescatar Tierra Santa, de ir a buscar el túmulo de Cristo. Y la opulencia que tenían los dirigentes del clérigo, desde el Papa hacia abajo, era desmesurada. Y esto no era excepción en Santa Cruz de Coimbra.
Él se ha dado cuenta cómo quienes estaban a la dirección también se beneficiaban de todas estas cosas. Cómo ofrecían ayudas extras a quienes tenían como pagar extra. Como aquellos frailes que solamente veían en la imagen de Cristo, de la cruz, el entregarse devotamente a Jesús, eran rechazados. Y él comenzó a tener un conflicto en su interior, en su corazón por esto. Su corazón decía que su Jesús, el que él conocía, no era un Jesús que sabía de aritmética, que hacía cuentas para poder entregar salvaciones, ¿no? Él no condonaba y no lograba tener claridad en su mente y en su espíritu acerca de los actos que tenían los dirigentes religiosos versus los deberes que les cabían como dirigentes. Y al no poder tener paz en esto, se encontraba turbado mentalmente. Adicional a esto, tenía una personalidad bastante modesta, bastante humilde, que le gustaba siempre aminorarse, aparentemente opacarse, para dejar que otros brillaran. Y una facultad mediúmica bastante ostensible, que en aquella época era un problema, porque eran catalogados de herejes. Si hablaban, eran enviados a las mazmorras, excomulgados o a las hogueras. Todavía había inquisición. Y él por eso buscaba tener una personalidad muy discreta, pero en conflicto interior constantemente. Hasta que en 1217 llegaron allí a Coimbra a fundar un monasterio de una orden que había escuchado que estaba tomando mucha fuerza en toda Italia y en Europa misma. Era una orden dirigida, algunos decían, por un loco que teniendo todo, decidió entregar hasta su ropa en plaza pública para vestirse con trapos de la basura y entregarse definitivamente a Dios, casándose con la pobreza. Algunos le decían hermano Sol, otros el cantor de la alegría, Francisco de Asís. Se había fundado una orden, la orden franciscana, y en 1217 a Coimbra llegaron a fundar un convento allí cerca del monasterio donde él se encontraba. Él inmediatamente sintió en su corazón que el Jesús que él buscaba era el mismo Jesús que el hermano Alegría promulgaba, porque era el Jesús que estaba con los pobres y necesitados, no el Jesús que en ese momento promulgaba la barca de San Pedro y quienes la dirigían, que se llenaba de riquezas y de tronos de oro. Él sintió que su corazón tomaba un nuevo aire, una alegría que no podía explicar. Y pasado algún tiempo, llegaron allí 5 monjes, 5 frailes mejor, 5 frailes franciscanos que iban en dirección a África a evangelizar. Pero decidieron parar en Coimbra, allí, para poder reabastecerse, para poder evangelizar un poco a la población. Y él entonces tuvo oportunidad de compartir brevemente con ellos y notar que no solamente hablaban de un Jesús diferente, sino que también estos frailes eran médiums y producían fenómenos que antes de apartarlo a él, le hacían sentirse más en paz. Él había tenido su mediunidad ostensible desde muy temprana edad. Narran algunos libros y algunos textos incluso que cuando él era muy joven, cierto día, él gustaba de compartir con su familia y visitar a una prima, con la cual tenía una hermandad muy sincera. Se sentaba con ella, conversaba, y ella, que tenía un cabello largo, Fernando entonces se ponía y lo cepillaba, la consentía, le desenredaba el pelo y jugaba con ella, con un amor muy fraternal. Sin embargo, su tío, el padre de esta niña, se comenzó a sentir incómodo, creyendo que él tenía otras intenciones. Bien dijera el apóstol Pablo que las cosas son impuras solamente en las mentes impuras.
Y viendo de esto, tomado de cólera un día, antes de que Fernando llegara a visitarla, tomó a su hija y le cortó el cabello lo más corto que pudo, para que su sobrino no pudiera entonces consentirla como lo hacía. Cuando Fernando llegó siendo un niño apenas, encontró a su prima llorando, triste, desconsolada, y él se conmovió profundamente por esto. Se acercó, la abrazó y comenzó a consentirle el poco cabello que le había quedado. Y a medida que pasaba la mano por su cabeza, el pelo crecía y crecía a medida que él la consentía. Cuando terminó de consentirla, su cabello otra vez había crecido a como lo tenía antes, en solo un instante. Era una mediocridad de efectos físicos que hoy la doctrina espírita esclarece en el libro de los Medios, pero que en aquel momento era tomada por brujería, por diferentes aspectos. Entonces Fernando, al darse cuenta que estos monjes franciscanos también eran médiums y tenían una devoción sincera, se sintió profundamente tocado por ellos hasta que ellos tuvieron que marcharse en dirección a Marruecos. Pasó el tiempo y él tuvo noticias que estos monjes, evangelizando, habían sido masacrados. Por intermedio de condiciones políticas, fueron repatriados los cuerpos y llevados a Coimbra, en donde se le rindió un homenaje y Fernando estuvo allí. Y en ese momento entonces decidió salir del monasterio de Santa Cruz de Coimbra para irse allí al convento franciscano. 1220 llega al convento franciscano y dice: deseo cambiar mi nombre, ya no deseo ser Fernando, deseo llamarme en honor a un santo que había vivido entre el siglo III y IV después de Cristo en aquella misma región. Deseo adoptar el nombre de Antonio. Y fue el nombre entonces con que se integró a la familia franciscana. Comenzó a entregar su vida en aquel monasterio. Entregó su corazón porque ahora sentía que realmente vibraba en Jesús. Sin embargo, aquellos que dirigían, a pesar de ser franciscanos, no confiaban en él. Creían que él no tenía lo que se necesitaba para poder evangelizar acerca de Jesús como se requería. Y él entonces, movido por aquel sacrificio de los que ya conoció, pidió a los dirigentes del monasterio que lo dejaran ir a África a predicar. Y le dijeron: no tienes lo necesario para hacerlo. Él insistía, superaba obstáculos hasta que finalmente uno de ellos dijo: ve, está bien. Sabiendo que la mayoría moría allí, le dijo: ve. Sabiendo que no tenía, según él, las condiciones, ve. Y él entonces se llena de júbilo y de alegría porque él soñaba con ser mártir de Jesús. Soñaba con entregar su vida a Jesús, literalmente hablando. ¿Cuántos de nosotros hoy nos dicen: debes sacrificar una tarde para ir al centro espírita? Uy. ¿Debes ir a una actividad extra? Uy. Y él, por el contrario, decía: yo quiero entregar mi vida misma para Jesús. Se embarcó en dirección a África, feliz. Y cuando llegó a África, enfermó gravemente. Tan grave que ni siquiera pudo ir a evangelizar y lo tuvieron que devolver en otro barco. Él se venía frustrado. Y llama mi atención hasta ahora encontrar las semejanzas que encontrábamos mentalmente cuando conocíamos la vida de este hombre con el pobre de Asís, hijo de una familia adinerada que dejó todo para entregarse a Jesús, que decidió ir a las guerras en Hungría para defender a Asís y fue tomado preso en su primer día de combate y no pudo combatir, y regresó gravemente enfermo a Asís. Ahora Antonio regresaba en un barco en dirección a España, gravemente enfermo, pero los vientos fueron muy fuertes y desviaron el barco
que terminó llegando a una playa en Sicilia, en Italia. Él entonces se fue a una ciudad cercana a Messini y allí pasó 2 meses de convalecencia, sufriendo graves dolores fuertes que le impedían levantarse de la cama misma, pero orando constantemente y deseando el momento de poder volver a servir. Hasta que tuvo noticia allí donde se encontraba en Camastro, que se encontraba próximo a realizarse un evento histórico para él. Ese evento histórico sería entonces llamado el capítulo general, conocido posteriormente en la historia como el capítulo de las esteras. Era una reunión que iba a tener lugar en Asís, donde más de 3.000 monjes franciscanos, frailes, llegaron allí y iba a contar con la presencia de Francisco de Asís. Y él, sin poderse levantar de la cama, dijo: yo tengo que estar allá, yo tengo que ir. Bastante enfermo, sin poder casi caminar, logró llegar a Asís, que si hoy buscamos en un mapa y vemos la distancia desde donde él se encontraba a Asís, es bastante larga. Y si recordamos las condiciones de la época, del transporte en aquella época, en que la mayoría de los viajes se hacían a pie, entenderemos el sacrificio de ir hasta Asís. Llegó a Asís totalmente extasiado. Más de 3.000 hermanos de fe. Pasó a ser llamada el capítulo de las esteras porque la mayoría de frailes tuvieron que dormir en esteras a la intemperie porque no cabían. Así es chiquitico. Hemos tenido la oportunidad de estar en Asís y es un pueblo maravilloso en donde hasta hoy se respira el amor, y en toda la entrada dice: bienvenidos al pueblo de la paz. Y literalmente así es. Y en ese pueblo chiquitico había más de 3.000 hermanos franciscanos, todos buscando servir a Jesús bajo las enseñanzas que les impartía Francisco de Asís. Divididos por Italia, por Francia, por diferentes partes de Europa en aquel momento. Y él, que sería el futuro santo, pasó completamente desapercibido. Nadie lo miró, nadie lo conoció. Llegado el momento, después de que hablaron todos los dirigentes, Francisco y tantos otros, y él escuchaba emocionado, llegó el momento entonces en que se repartirían los trabajos que había que hacer para evangelizar a los diferentes lugares, y él estaba extasiado queriendo ir, queriendo servir, y no fue seleccionado para ningún trabajo. Entonces, él, queriendo poder hacer más, habló a quien dirigía en aquel momento y le dijo: yo me ofrezco para las labores más difíciles y más rechazadas, que son las de la cocina en los monasterios franciscanos. Yo me ofrezco para ir a cocinarles, a lavar la loza, a hacer aseo. ¿Me lo permiten? Así, enfermo. Y la respuesta de aquel hombre fue: que ser tan pretencioso, que quiere escoger por sí mismo las labores que a los demás les están siendo dadas. Él guardó silencio hasta que un hombre notable, Fray Graciano, viéndolo, lo adoptó en su seno y lo llevó consigo para que hiciera estas labores. Era el encargado de cocinar, era el encargado de lavar, de asear. Y nos hace reflexionar hasta aquí cómo alguien que hoy se venera como santo para el catolicismo, con un espíritu, un émulo para muchos, viene de la humildad que solamente este ser tenía. ¿Cuántos de nosotros aspiramos a esto? Yo quiero estar en donde los demás me vean. Las facultades que los demás digan: uy, mire esas facultades que producen. Quiero poder ir allá a hablar para los demás sin tener presente la responsabilidad que es pararse allí. Y las dificultades, los trabajos de reforma íntima que imprimen para los que tenemos la tarea de estar aquí. Pero gustamos mucho de pasar a las páginas de la historia. ¿A quién le gustaría aquí pasar a las páginas de la historia, que fueran recordados su nombre? Ahora ninguno, todos son amigos. Todos.
Estoy seguro que en el íntimo del corazón de más de uno diríamos, ay, qué chévere que nos reconocieran en la historia. Y él, por el contrario, buscaba servir en lo íntimo, recordando a Jesús cuando se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Pasado el tiempo, es llevado por Fray Graciano a Forlì, un lugar cercano, en donde iban a ser recibidos ahora los nuevos evangelizadores, y lo llevó con él para que los conocieran. Sentados allí, con el prelado que dirigía este lugar, todos estaban sentados allí mientras Antonio repartía la comida, servía en la cocina y demás. Y el prelado que estaba allí, el que dirigía, mirando a los nuevos evangelizadores, les dijo, bueno, ya que ustedes van a evangelizar, yo les pido que por favor pónganse de pie y a los presentes, háblenos acerca de Jesús. Muéstrenos cómo evangelizarán. Y todos quedaron mudos. Pero, Señor, no hemos preparado nada, no traíamos nada pensado. Y él entonces, queriendo mofarse, queriendo burlarse, mirando al que se encargaba de la cocina, le dijo, entonces, ¿qué hable él? Habla tú, Antonio. Y él, sorprendido completamente, dijo, no, yo no tengo nada, Señor. Tampoco he preparado nada, no soy evangelizador. Queriendo mofarse entonces más, le dijo, entonces di lo que para ti dice el Espíritu Santo que digas. Y en aquel momento, Antonio respiró por unos instantes y comenzó a hablar. Primero hizo todo un recorrido por el Antiguo Testamento. Empezó a hablar de las vivencias de Cristo, de las enseñanzas de los diferentes apóstoles, de la entrega de todos los misioneros que le habían servido, mientras todos los evangelizadores y los prelados se encontraban sentados en silencio, reconociendo que los que más tiempo llevaban allí estudiando no tenían todavía el conocimiento que el hombre de la cocina y los servicios varios tenían. Inmediatamente fue redactada una carta para Francisco de Asís contando lo sucedido. Francisco entonces respondió una carta diciendo que evangelice. Y comenzó allí su saga de trabajo, pero ahora de trabajo conocido, porque no podemos decir que el trabajo comenzó allí, porque el trabajo venía de la humildad, que supo esperar, que supo servir, que no buscaba ser enaltecido, sino enaltecer, que son dos cosas muy distintas. Allí comenzó a evangelizar, a servir. Se fue por diferentes partes de Italia, caminando, evangelizando en diferentes pueblos, hablando de Jesús, pero el Jesús verdadero, el Jesús de la humildad, el Jesús que estaba con los pobres. Llegó a Cremona, en donde evangelizó a muchos y compartió con tantos, a tantos en diferentes lugares, buscando tocar el corazón de muchos que lo escucharon y muchos otros que lo desecharon. Poco a poco, los fenómenos mediúmnicos comenzaron a hacerse más fuertes en él. Cierto día, y nos vamos a permitir contar algunos de ellos, si les parece. ¿Sí? Bueno. Cierto día, existía un notario que era de una característica muy fuerte, muy desagradable, rudo, tosco. Y siempre que Antonio llegaba allí, como pasaría a ser conocido después Antonio de Padua, o para los portugueses que hasta hoy se molestan y discuten diciendo que se llama Antonio de Lisboa, no de Padua, como si esta etiqueta para el espíritu hiciera daño. Siempre que Antonio de Padua veía a este hombre tosco, se arrodillaba e incluso se quitaba la capota y lo veneraba. Y el hombre, sin saber qué pasaba, se iba. Y siempre ocurrió lo mismo hasta que el hombre comenzó a molestarse profundamente. Y cierto día Antonio lo encontró y al verlo se puso de rodillas, se quitó la capota y comenzó a venerarlo. Y entonces el hombre le dijo, si tú me sigues haciendo esto, yo sacaré la espada y te mataré por burlarte de mí. Y él se paró y le dijo, no, Señor, sería incapaz de burlarme. Simplemente yo he deseado toda mi vida, Señor, ser mártir de Jesús. Entregar mi vida a Jesús ha sido mi mayor sueño. Y me ha sido mostrado que usted va a ser mártir en nombre de Jesús. Y por eso me reverencio ante usted.
Y el Señor se soltó a reír y dijo: yo ni siquiera creo en ese Jesús. Para nada. ¿Qué voy a entregar mi vida a nombre de él? Antonio sonrió, se marchó y pasados algunos años se tuvo noticia que el hombre vendió todo, se fue a África y murió hablando de Jesús. Era la mediunidad de la profecía, que ya le había sido revelado a Antonio de Padua lo que iría a ocurrir posteriormente con este hombre. Hablaba inspiradamente porque era un orador sin igual. Su palabra, su verbo era tan poderoso que llegaba y no solamente captaba la atención de los que los escuchaban, sino que los transformaba por completo. Se cuenta que se reunían hasta 30.000 personas en aquella época, estamos hablando del año 1200. Y se reunían hasta 30.000 personas que viajaban de diferentes partes de Italia por escucharlo. Y la gente no entendía cómo él parado, su voz se escuchaba a leguas de distancia. Y la gente manifestaba estarlo escuchando sin saber cómo podría hacerlo. Cierto día se encontraba hablando y una mujer quería ir, pero su esposo le prohibió ir y la encerró en la casa. Y ella se sentó allí, pegada a la ventana de madera cerrada, sellada, triste por saber que el santo estaba allí y ella no podía escucharlo, cuando sentada allí comenzó a oír a leguas de distancia la prédica que Antonio de Padua estaba haciendo. Terminando de predicar otro día, se acercaron a él una conocida banda de ladrones, 12 ladrones, que estaban atormentando una región fuertemente. Y cuando él terminó su prédica, se acercaron a él, entregaron todas sus armas y dijeron: confesamos nuestros crímenes y te pedimos nos permitas transformarnos, convertirnos y ser franciscanos como tú. Porque inspiraba con la palabra, amaba, pero sobre todo era la autoridad moral que poseía cuando hablaba. Y eso hacía que llegara a impregnar a tantos. Al punto así que su vibración misma ayudaba a curar a las personas, curó paralíticos. Para nosotros hoy sería la imposición de manos, los pases. En aquel entonces los pases para ellos era la señal de la cruz. Imponían la mano y hacían la señal de la cruz. Y su vibración llegó a curar paralíticos. Tuvo conocimiento que un novicio franciscano que buscaba sinceramente servir a Jesús estaba siendo obsesado por espíritus que lo lanzaban a una vida muy liviana y libidinosa. Él entonces, acercándose al novicio Pedro, le impuso las manos y orando, se pudo ver cómo él finalmente, el obsesor, se retiró y él pudo continuar sirviendo y entregándose a Jesús. Fueron múltiples los hechos de su vida. Y hay dos que llamaron profundamente mi atención. Uno de ellos, cuando tuvo la oportunidad de hablar con Escelino. Escelino era un hombre fuerte, rudo y bastante violento. Se decía que todo aquel que le hablara a Escelino como no gustaba, él lo mandaba a matar o él mismo lo apuñalaba. Tenía un ejército que lo protegía. Era muy poderoso, pero bastante perverso. Y estaba azotando Padua. La población entonces se acercó a Antonio y le dijo: queremos pedirte el favor que hables con Escelino. Y Antonio de Padua, tomando conocimiento de la situación, se dirigió al lugar donde se encontraba custodiado fuertemente por los guardias. El pueblo que lo había mandado, ya algunos estaban esperando las flores, con flores, sabiendo que iba a retornar en el cuerpo, porque sabían que lo iban a matar. Y aún así lo habían matado. Porque si somos nosotros las personas, los seres humanos, preferimos enviar a otro que ir nosotros, aún sabiendo el sacrificio que tendría que vivir. Y él va hasta donde Escelino, y llegando a donde él le dice: tú eres una persona mala, perversa, y Jesús no está contigo en ningún momento. Y comenzó a hablarle y a decirle las verdades como absolutamente nadie se lo había dicho, mientras que los guardias miraban atónitos con la mano en la espada.
Eserino no profería una palabra. Cuando a otros no dejaban ni siquiera hablar, Antonio continuaba hablando y diciéndole todo, y Eserino impávido. Antonio terminó, se puso de pie y se marchó. Los guardias estaban esperando la orden para ir a matarlo. Y al ver que no pasaba nada, miraron a Eserino como, ¿qué pasa? Y entonces Eserino les confesó que cuando ese hombre había comenzado a hablar, él comenzó a hablar y dejó de ver al hombre y comenzó a ver cómo se transfiguró en un ser. Y él no comenzó a ver al hombre franciscano, sino veía un ser de luz, como angelical, que le hablaba y le decía. Y era tanta la luz que emanaba de este ser transfigurado, que él aceptó y derramó lágrimas confesando los crímenes. No obstante, para no quedar mal con sus guardias y que lo tomaran por débil, le dijo a los guardias: tomen este regalo que es bastante costoso y llévenlo donde él se encuentra. Díganle que yo se lo envío en gratitud. Si él lo recibe, mátenlo. Pero si no lo recibe, déjenlo en paz y jamás le hagan daño, porque es un hombre de Dios. Cuando los guardias fueron, apenas Antonio los vio, los rechazó inmediatamente, y los hombres quedaron literalmente convencidos entonces de la historia que Eserino les acababa de contar hace algunos momentos. Porque Antonio sabía que el verdadero siervo de Jesús no está pendiente de la compensación, no está pendiente de lo que en aquel momento y posteriormente fueron las indulgencias, de pagar por la salvación, y que en muchos sitios hoy se conoce para muchos como el diezmo. Esta mañana leía que el día jueves de esta semana, en Japón, estaba aprobándose el primer proyecto de ley que condena con cárcel a las iglesias en Japón que obliguen a sus iglesias a dar diezmo. Y que cuando se compruebe que fueron obligados a dar diezmo por algún método, decía, de coerción espiritual, es decir, te vas al infierno, Dios no te va a ayudar. Cuando se infunde miedo, la persona, el pastor, el religioso que haga esto será llevado a la cárcel en Japón. Porque ya es la conciencia que comienza a despertar, demostrando que la transformación del corazón, que la transformación del espíritu no se hace con dinero. Por eso Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eran múltiples las historias de que él se encontraba dando una prédica en el púlpito, cuando de un momento a otro guardaba silencio y entraba en oración. Y aparecía en otra iglesia, en donde tenía que cantar en el coro de aquella iglesia, y cuando tocaba él solo la parte que a él le tocaba, él aparecía allí, cantaba su parte, y se perdía, se desaparecía, y continuaba aquí en esta otra iglesia dando el sermón. Lo que Allan Kardec colocaría en el libro de los Mediums, capítulo 7, cuando habla de bicorporeidad. Para las religiones ortodoxas son milagros, y para Antonio de Padua se contaron 53 milagros para canonizarle. Sin embargo, la Génesis en el capítulo 13, características de los milagros, establece lo que realmente son los denominados milagros, que no es más que el desconocimiento nuestro de las leyes naturales que rigen el universo. Quizás el más conocido hecho tuviera lugar precisamente con la bicorporeidad, tan conocido que el mismo Kardec lo escribiría en el libro de los Mediums. Cuando habla de bicorporeidad, haría referencia a San Antonio de Padua e interrogaría después al espíritu de San Alfonso de Liguori para preguntarle si estos fenómenos que se relataban en la historia eran realmente posibles. Y ahí está la explicación completa de que no solamente son posibles, sino, como diría William Cruz, no solamente son posibles, sino son reales. Se narra que en Lisboa, en la casa que vivía el padre de Antonio de Padua,
el vecino cometió un crimen y asesinó a una persona. Y lo escondió en la casa del padre de Antonio de Padua. Cuando la policía llegó a buscar, encontraron el cuerpo allí. Y automáticamente el padre fue culpado como cómplice. Su hijo se encontraba en Padua, mientras que su padre estaba en Lisboa. Y mientras que se encontraba en el púlpito, profiriendo la misa, él teniendo conocimiento que su padre iba a ser juzgado y la orden era decapitarlo por el crimen de asesinato, mientras ofrecía la misa, nuevamente guardó recogimiento allí parado en el púlpito, entró en oración y se presentó materializado en Lisboa para defender a su padre. Pero no solamente se presenta en Lisboa, sino que cuando se presenta va con las autoridades hasta donde se encontraba enterrado el hombre que había sido asesinado, y se produce la materialización del asesinado, que ahora materializado comienza a narrar cómo fueron los hechos realmente, lo cual hace que el padre de Antonio de Padua quede libre. Cuando termina eso, él regresa a Padua, al púlpito donde estaba, levanta la cabeza nuevamente, pide disculpas a todos y les cuenta lo que acabó de ocurrir, excusándose por la larga espera en el púlpito. Muchos no creyeron hasta que semanas después comenzaron a llegar múltiples cartas provenientes de Portugal narrando lo que había sucedido en aquel lugar. Aún hoy hay una calle en Lisboa que se llama la calle del Milagro de San Antonio, haciendo referencia a esto, a donde se presentara en aquel lugar. Son fenómenos que, a menos que se estudien a la luz de la doctrina espírita, pasarían para muchos por fantasiosos, mas aquellos que los toman como fantasiosos son solamente aquellos que no están dispuestos a estudiar a profundidad los fenómenos que se pueden producir dentro de las leyes naturales del universo. Pero más allá del fenómeno mediúnico, resaltamos el trabajo incansable de este espíritu, que divulgó y habló de Jesús en todo momento, en todo lugar, por diferentes partes, tanto que el Papa Gregorio IX lo nombró como doctor de la Iglesia y le dio el título de Arca del Testamento, por ser la persona que más conocía acerca de las Escrituras. Algunos historiadores incluso establecen que Francisco de Asís llegó a decir que su orador favorito era Antonio de Padua. Y él mismo, que buscaba era que la orden estuviera entregada a la oración y al servicio de la caridad, escribió una carta, el mismo Francisco, mandándosela a Antonio diciéndole que le daba permiso para que también les enseñara teología, pero que jamás se olvidaran de orar y de seguir sirviendo a los pobres. Conmovido por el conocimiento de ese espíritu notable, no obstante, los años no llegan solos y las fuerzas comienzan a disminuir, como le pasara a Antonio. Después de múltiples milagros de ayudar a muchas personas, finalmente sintiéndose bastante enfermo, con asma, con dolores estomacales muy fuertes, dolores de cabeza, con una enfermedad que le hacía inflamarse fuertemente, y otra enfermedad que pasaría a la historia conocida como el fuego de San Antonio o el ergotismo, que se producía por una bacteria en el pan de aquella época, que haría que las personas sientan primero un frío muy fuerte en las extremidades y después un calor que se queman, que es su nombre, hasta incluso presentar gangrena y, si logran sobrevivir, tener miembros amputados. Y esas enfermedades, asmas, ergotismo, diferentes dolores, inflamaciones, acompañaban a San Antonio cada vez que hablaba de Jesús, cada vez que promulgaba la verdad de Cristo, hasta que, sintiendo que sus fuerzas se agotaban, se fue para Campo San Piero, un lugar más o menos cercano a Padua, un lugar bellísimo, de árboles, bien lindo,
E incluso pidió a algunos amigos que le construyeran una casita de madera en un árbol allí, para él allí refugiarse y pasar la enfermedad y poder seguir sirviendo. Sin embargo, no pasó mucho hasta que la población se enterara que se encontraba allí refugiado. Y comenzaron a llegar por cientos y por miles a que él, desde esa casita de madera, enfermo, predicara acerca de Jesús. Los campesinos se quejaban, pero Señor, llegan y se paran en los campos y destruyen la cosecha. Y San Antonio les dijo: tranquilos, que tan pronto terminemos de predicar, otra vez volverán a hacer la cosecha inmediatamente. Y así ocurría. Y él allí trabajó aún enfermo, hasta que sintió que ya su cuerpo no podía más. Pidió ser llevado a Padua, acostado porque ya no podía levantarse, con 36 años. Entregados a Jesús, sirviendo, caminando, aguantando hambre, enfermo, fue llevado, pero ya se dieron cuenta que no podían llegar a Padua, y allí la población iba a estar esperando, iba a querer que predicara y ella no podía casi ni hablar. Así es que lo llevaron a un monasterio de hermanas clarisas que estaba allí cerca, y allí pasó sus últimos momentos. Narran quienes estaban con él en aquel momento que en sus últimos momentos, cuando ya casi no podía moverse, su rostro era de paz y reflejaba una armonía y una cara de alegría que alguien mirándolo no pudo aguantar y le dijo: Señor, ¿qué estás viendo que tienes tanta alegría? Estoy viendo a mi Señor Jesús. Y diciendo eso, desencarnó. Hoy comprendemos que si en aquel instante estaba viendo a Jesús, seguramente era porque había vivido a Jesús plenamente a lo largo de su vida. Yo tuve la oportunidad de estar en Padua hace unos años y visitar la Basílica de San Antonio, en donde se encuentra en una urna de cristal exhibida la lengua incorrupta de Antonio de Padua, que jamás profirió una mala palabra en contra de nadie, jamás habló mal de nadie, sirvió y habló siempre de Jesús. Y en una urna de cristal se encuentra exhibido allí, después de que viviera en el año 1200, un músculo allí. Ahí se encuentra igualmente enterrado. Cuando su cuerpo fue llevado en una caja de madera a Padua, finalmente para ser enterrado, multitudes de personas llegaban a despedirlo, enfermos, paralíticos, llegaban y al tocar la caja de madera eran curados, donde reposaba su cuerpo. Y hoy, en la iglesia, en la basílica, está el cuerpo de él y hay una sesión especial en donde uno puede acercarse a orar. Uno puede acercarse a orar allí, en donde se encuentra el enterrado, y son cientos las personas que uno ve allí orando. Pero lo que más llamó mi atención fue el ambiente de fe que se ve en aquel momento, en aquel lugar, y la cantidad de espíritus franciscanos en aquel lugar sirviendo y trabajando, convocados ¿por qué? Por la fe de aquellos que van allí. Aún hoy se les reconocen múltiples milagros. Aún hoy se le reconocen múltiples ayudas. Yo recuerdo que estando allí, sin decir, aclaro que esto sea un milagro, ni mucho menos, ni una ayuda, ni mucho menos, pero sí esos hechos que ocurren, que tocan tu alma. Estando allí, junto con mi esposa dice: amor, ¿podemos orar a cada momento? Y yo dije: sí, me gustaría también. Y nos acercamos allí donde todo el mundo estaba, procuramos una banca y nos pusimos a orar allí, en ese ambiente de fe que realmente recargaba el corazón de una manera profunda. La cantidad de espíritus que se veían, como ya dijimos, trabajando, y cada uno oró en silencio. Cuando íbamos saliendo de la iglesia, le pregunté a mi esposa: ¿cómo te sentiste? Me dijo: yo sentí como nunca, qué ambiente tan bonito. Íbamos en dirección a Asís y paramos ahí en Padua.
Me dijo, qué ambiente tan lindo. Yo le dije, ¿cierto? Se sentía un ambiente. Yo le dije, ¿y oraste? Y me dijo, sí. Oré porque yo quiero ser mamá. Y yo me sonreí, me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije que yo oré porque yo quiero ser papá. Y llevamos más de 10 años juntos y los médicos establecieron que ni tú puedes ser mamá ni yo puedo ser papá. Médicamente hablando y después de múltiples exámenes. Y cada uno en silencio oró por lo que considera en su corazón. Hoy tenemos una hija de 2 años y medio. Recordándonos el poder de la fe. El poder de la fe que ejemplificaron espíritus tan notables como Francisco, como San Antonio de Padua, que hasta hoy continúan trabajando desde el mundo espiritual en favor de la fraternidad, del amor, en favor de que realmente se instaure a Jesús en los corazones. La invitación que hoy tenemos para todos es que realmente comprendamos lo que Antonio de Padua comprendió. Y es que para servir a Jesús es necesario devoción, sacrificio y renuncia. Devoción hacia la enseñanza de Jesús y no los vicios que nosotros aún tenemos como seres humanos. Devoción al mensaje sincero de Cristo. ¿Sacrificio de qué? De las pasiones materiales, que tanto nos gustan y tan atados nos tienen. Al desear profundamente las cosas, como decía Francisco de Asís, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Antonio Suazuperi, el escritor del Principito, dijo: la perfección no se alcanza cuando no hay más que poner, sino se alcanza cuando no hay nada más que quitar. Recordándonos la importancia de que nosotros nos depuremos de esos atavismos, de esas tentaciones, de ese pasado que acarreamos incluso a través de múltiples experiencias carnales. Ese es el sacrificio y la renuncia a esos vicios morales, a esas licencias que nos permitimos y que nos alejan de Jesús. Porque llegará el momento, indistintamente de la edad y de la vida que vivamos, como le ocurrió a San Antonio, que las fuerzas físicas ya no pueden más, se extingan, porque es el fenómeno biológico natural de la muerte. Y que si en aquel momento no podemos decir como él, estoy viendo a mi maestro, por lo menos podemos tener la paz de conciencia en el corazón y decir, viví una vida de desafíos, pero viví el desafío mayor en el mundo de hoy, que es vivir buscando ejemplificar a Jesús. Viví en Jesús realmente, y viviendo en Jesús comprendo que este fenómeno que hoy me alcanza no es sino la puerta que a veces parece estrecha, pero que se abre finalmente el mundo espiritual, del cual todos provenimos y al cual todos regresaremos. Y que con paz de conciencia, como San Antonio de Padua, podemos regresar al mundo espiritual tranquilos de la labor concluida y del trabajo realizado. Y recordando entonces finalmente a los mártires, aquellos que San Antonio quería anular y que se entregaron a las piedras, en las arenas, en las hogueras. Aquellos que quizás San Antonio no pudo emular entregando su vida en un acto único, pero sí los emuló de una manera superior, entregando cada instante a Jesús. Recordémonos que ellos decían: Ave Cristo. Nosotros que aspiramos a servirte, te saludamos y glorificamos. Y que cuando atravesemos el pórtico espiritual, realmente en paz, nuestro corazón se encuentre henchido de servir a Jesús. Esa es la invitación de la noche de hoy. Que Dios los bendiga a todos hoy y siempre. Gracias.